Un V8 puede sonar así. O así. ¿Pero sabes por qué? ¿O por qué los V8 americanos tienen tanto par y los de Ferrari son capaces de girar tan rápido? Tu principal decisión si diseñases un motor V8 la tendrías en el cigüeñal. Podrías elegir uno plano y obtener un rabioso motor de altas vueltas o una configuración cruzada como los clásicos V8 de toda la vida. Es bastante interesante si lo piensas bien, porque el resto de piezas esenciales las podrías mantener casi idénticas. Bloque, bielas, pistones... Pero este cambio de forma en el cigüeñal supone una diferencia en la personalidad del motor tan grande que llega a afectar a cosas que parecen sin relación, como por ejemplo su tamaño total, como veremos. Es importante entender esto bien, porque hay alguna aparente contradicción al principio, como la de que el motor más desequilibrado sea el que mayores revoluciones alcanza. ¿Cómo puede suceder esto? Analicémoslo con un poco de detalle. Primero, la aclaración obligada. Es típico llamar a estas dos opciones el V8 americano y el V8 europeo, pero en realidad la mayoría de V8 que se han hecho en todo el mundo son de cigüeñal cruzado, y son solo algunos modelos especiales los que adoptan la configuración plana, como los Ferrari V8, Sprint V8 y alguna otra joya. Así que será mejor llamarlos V8 tipo LS, como el clásico de Chevrolet, que es el más emblemático, y el V8 tipo Ferrari, por ser los que más han confiado en los cigüeñales planos. A primera vista puede parecer que estas dos formas no representan una gran diferencia más allá de lo evidente. Un fabricante podría interesarse por un cigüeñal plano ya que ocupa menos, y el molde siempre será mucho más fácil de fabricar. Otro evaluaría que el cigüeñal plano está recibiendo el empuje desde menos sitios y podría aprovechar para organizar su masa de forma más eficiente y ser más ligero o más fuerte. De hecho, cuesta muy poco comprobar la rigidez extra que tiene un diseño de cigüeñal con todas las muñequillas en el mismo plano respecto a uno con forma de cruz. Dicho de otro modo, todos los esfuerzos que recibe son más parecidos y su forma no tiene que ser tan versátil. Vale, pues punto para Ferrari. Cigüeñal más rígido, ligero y más fácil de fabricar. Pero esta no es ninguna clase de diseño complejo. En esencia es igual al cigüeñal del típico motor de 4 cilindros, solo que con unas muñequillas más largas para poder acoger a las bielas en parejas, pero poco más. Y es que en realidad los V8 no dejan de ser dos motores tetracilíndricos que comparten cigüeñal. Mira, el típico orden de encendido con 4 cilindros es 1-3-4-2. Pues en un Ferrari es igual, 1-3-4-2, y en la otra bancada lo mismo, pero empezando desde el lado opuesto, 1-3-4-2, eso sí, alternándose de una culata a otra. Y en Ferrari no lo ocultan, ya que la numeración de sus cilindros se divide por bancadas, como si realmente hubieran pegado dos motores. Esto es bastante ingenioso porque permite estar alternando entre las dos culatas para cada explosión y conseguir un barrido de gases muy uniforme en todo el motor, ya que tras cada explosión en un lateral habrá un tiempo de espera mientras sucede la de la otra bancada, dando tiempo a todos los gases a abandonar el colector y permitir un llenado muy uniforme en todos los cilindros. Y además, como vimos al hablar del equilibrio de los 4 cilindros, espera, que no lo vio casi nadie. Pues no lo voy a explicar otra vez entero, lo siento. Los motores tetracilíndricos normales tienen un equilibrio primario excelente. Esto quiere decir que vistos desde perfil en todo momento tienen sus masas repartidas de forma simétrica. Sin embargo, también existe un equilibrio secundario, que sin entrar en detalles penaliza los motores que por diseño paran a la vez varios pistones en distintas posiciones. Y como podemos comprobar, un 4 cilindros de cigüeñal plano está haciendo eso continuamente. Por lógica, el V8 de cigüeñal plano adquiere también esas virtudes y defectos, y en particular su desequilibrio secundario se ve incrementado, ya que ahora tiene el doble de pistones parándose y acelerándose juntos. Este es el principal punto débil de esta clase de motores, su rudeza debido a este desequilibrio secundario. Más allá son prácticamente todo ventajas en la práctica, pero entonces, ¿por qué ha prosperado mucho más el V8 tipo LS? A priori parece un poco disparatado complicar tanto el diseño del cigüeñal a cambio de hacerlo más pesado, pero probémoslo para ver si llegamos a las mismas conclusiones. En concreto vamos a revisar de nuevo eso de los órdenes de encendido que también funcionaban en el Ferrari. Aquí, si intentamos ir alternando de bancada en bancada, pronto comprobaremos que inevitablemente vamos a tener explosiones consecutivas en la misma. Hagamos lo que hagamos, incluso utilizando cualquier variante de cigüeñal cruzado o sentido de giro. De forma intuitiva se puede adivinar cómo podría esto generar alguna clase de vibración por la irregularidad, pero su afectación llega a ser más profunda aún, y es que como los gases de los cilindros se unirán en un mismo colector, van a afectarse entre ellos de manera mucho más fácil que si tuviesen un intervalo completo como los V8 de cigüeñal plano.
Esta maldición de los V8 tipo LS es la causante de su sonido irregular característico, pero ya entiendes la causa. En lugar de salir todas las explosiones iguales, hay unas que van a tener su expansión y por tanto su sonido amortiguado debido a que un cilindro de la misma bancada acaba de expulsar gases. Como decimos, las consecuencias van mucho más allá de un sonido particular. Esta falta de alternancia entre bancadas limita seriamente su efectividad a altas RPM, es decir, cuanto más rápido hagamos girar el motor, más perjudicial va a ser el barrido irregular y en consecuencia habrá un peor llenado en los cilindros afectados. Por regla general, cualquier cosa incompatible con las altas RPM nos desilusionaría bastante, pero en este caso han dado pie a interesantes soluciones cuando se trata de ganar potencia. Uno de los ejemplos más ilustrativos de esto puede ser la enorme cilindrada relativa que tiene un motor de Muscle Car. El juego es este: en lugar de liarse en hacer una complicada culata con muchas válvulas y árboles de levas que no se podrían aprovechar bien porque el motor no va a alcanzar demasiadas RPM de ninguna manera, se utiliza un rudimentario sistema de varillas que permite aprovechar mejor el espacio, poner una culata más pequeña y usar el hueco extra para tener cilindros aún más grandes. Este sistema de distribución push-rod es un desastre a altas revoluciones, por sus masas móviles y por la elasticidad de la varilla, pero para un motor de pocas RPM es una manera de aprovechar para ganar cilindrada. Como ves, no siempre existe una solución óptima para todas las situaciones, y sistemas aparentemente obsoletos pueden tener mucho sentido, como en este caso. Y si ya partes de la base de que tu motor no va a girar demasiado rápido, por lógica la velocidad lineal del pistón no será muy elevada tampoco, lo que te deja abierta la posibilidad de alargar el brazo del cigüeñal sin peligro de alcanzar velocidades críticas y aumentar el par generado por efecto de la palanca. Y esto es muy interesante, porque si te das cuenta, la configuración cruzada del cigüeñal por sí sola no genera un mayor par, sino que lo hace a través de las decisiones técnicas que se adoptan debido a que no puede girar a altas vueltas. Por supuesto, encontramos fantásticos motores de cigüeñal cruzado que no han hecho estos sacrificios y se quedan en un sitio intermedio, con una buena capacidad para subir de RPM y un par digno, como algunos de los V8 de BMW y Lexus. Sin embargo, para el resto de la explicación regresaremos al clásico V8 tipo LS, que es donde más destacan las diferencias. Hasta aquí prácticamente han sido solo parches, y no queda justificado el empleo de los V8 de cigüeñal cruzado, ¿no? Vas a tener un cigüeñal más pesado y difícil de fabricar, un orden de encendido más irregular que le penaliza en el barrido de ciertos cilindros. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Respecto al equilibrio primario de este motor, las cosas no mejoran. La adopción del cigüeñal cruzado renuncia a la óptima distribución que tenía el plano y termina haciéndolo todavía más pesado y con contrapesos más grandes, así que otra cosa más que no es favorable. Por descarte, el equilibrio secundario debería ser cojonudo, y así es. Ya no tenemos a los pistones deteniéndose y poniéndose en marcha por parejas en posiciones antagónicas, sino que ahora las dos bancadas le darán un pequeño momento de gloria a cada uno de los pistones, todos formales, en orden, uno tras otro. Y no sé si te parece mucho o poco, pero es de reseñar cómo se ha extendido una opción que a priori tenía muchas más desventajas, y todavía más curioso es entender que destaca en este campo por lo mal que lo hace el otro. Me gusta verlo como una historia de rivalidad con un buen final para los dos. El cigüeñal plano lo tenía todo, le ganaba a su oponente en todo salvo en una cosa, y casi solo por eso se quedó relegado a unos pocos deportivos excelentes. El cigüeñal cruzado, por su parte, perdía todo el tiempo, y lo único que consiguió ganar era una prueba de aparente poca importancia. Aún así, se extendió por todo el mundo, como la configuración más apropiada. Por supuesto, hay más elementos que contribuyen a la diferencia del sonido y funcionamiento entre un LS y un V8 de Ferrari, y más allá de los elaborados sistemas de escape de los Ferrari, es necesario destacar también el sistema de admisión, que será independiente para cada bancada en el Ferrari y común en el típico LS. La frecuencia sonora que hace cualquier cosa está relacionada con su tamaño, y cuanto más grande sea, más grave será el sonido. La forma más sencilla de imaginar esto es como instrumentos musicales. Si el LS tiene un trombón, pues el Ferrari lleva dos flautas, o algo así. Se entiende, dos conductos más pequeños o uno grande. Desde luego aún podríamos enumerar una buena lista de diferencias, pero atendiendo a las decisiones obligadas a consecuencia de la adopción del cigüeñal, ya tendríamos casi todas las piezas del puzzle. Un V8 clásico tiene un cigüeñal más pesado y un orden de encendido irregular, lo que limita su subida de revoluciones, permitiendo que resulten interesantes soluciones que no usaría un motor de alta velocidad, como sacar la distribución de la culata para hacer cilindros más grandes o alargar el brazo del cigüeñal y obtener torque a base de forzar la velocidad lineal del pistón. Muchas gracias por tu atención.